Bienvenidos a Abogacía Trabajando, soy Rodrigo García. El día de hoy tendremos como invitada a la doctora María Fernanda Arboleda, con quien estaremos hablando de mitos y realidades del cannabis de uso medicinal. Acompáñenme. María Fernanda Arboleda es médica cirujana y anestesióloga especialista en dolor crónico y cuidados paliativos y es experta en cannabis medicinal. Actualmente es directora asociada de investigación de Santé Cannabis. María Fernanda, bienvenida a Abogacía Trabajando. Este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados es para mí un gusto tenerte y conversar además de un tema controversial sobre la cannabis, concretamente entender un poco pues en dónde estamos como país en la parte legal, médica de la cannabis. Por ahí, por supuesto, en México, digamos, el antecedente lo podemos situar en 2015, cuando la Suprema Corte otorgó este primer amparo, ¿no?, para permitir el uso lúdico de la marihuana. Ahora entiendo se llama uso adulto. Y bueno, en México el uso medicinal y científico, aparte de cannabis, es legal desde 2017, aunque no fue sino hasta el año 2021 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento justamente de la Ley General de Salud para regular la producción, la investigación y el uso medicinal de la cannabis. Sin más, y con esta pequeña introducción para que la gente pues entienda un poquito más todo el contexto, te preguntaría qué usos y beneficios tiene la planta de cannabis. Bueno, pues muchas gracias, un feliz día para todos. Rodrigo, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Pues yo creo que haces un muy buen resumen y una introducción que si quieres más adelante la profundizamos en cuanto a la realidad que se vive en México, pero en particular yéndonos hacia lo que preguntas en concreto, en qué o cómo es que está funcionando la planta de cannabis hoy. No quiero entrar a hablar de muchos tecnicismos, pero sí quiero dar una introducción general sobre la planta de cannabis para quienes apenas estén empapando en el tema. Recordar que esta es una planta milenaria, es una de las plantas más antiguas en la historia de la humanidad. Hoy sabemos que tiene diferentes usos. Sí, hablamos principalmente de tres usos. Hablamos del uso adulto, como bien decías, que es el que antes conocíamos como recreativo o lúdico. En segunda instancia, hablamos del uso industrial, que sobre todo hace referencia a las propiedades que puede tener la planta para utilizarse en la industria textil. La ropa puede estar hecha de la planta de cannabis, papel, construcción, fibra, alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, cosméticos. Y el tercer grupo, o la tercera propósito para el uso del cannabis, que sería el uso medicinal, que en este caso, digamos que ha habido muchísimos mitos, muchísimas ideas erróneas relacionadas con el uso medicinal del cannabis. Hay quienes piensan o que, digamos, ha habido una moda y todo el mundo quiere ahorita usar el cannabis, pero hay que aclarar que esto tiene indicaciones, pero también contraindicaciones. Hay Claro. personas que hoy no deberían estar consumiendo el cannabis. Hoy existen ciertas patologías o enfermedades o condiciones médicas en las cuales hemos visto desde la evidencia científica, que no es mucha. ¿Por qué? Porque Claro. acuérdense que ustedes y yo hemos crecido en una era prohibicionista del cannabis, llevamos casi 100 años de prohibición a nivel mundial, y esto ha hecho pues que se haya limitado el desarrollo de investigación y que hoy hablemos entonces, Rodrigo, de aproximadamente unas 7 u 8 enfermedades en las cuales podemos tener un mayor, digamos, desarrollo de estudios clínicos en seres humanos. ¿Cuáles son estas enfermedades? Anótenlas. La primera sería pacientes con dolor crónico. El dolor crónico lo padecen estas personas que se les perpetúa en el tiempo por más de 3 meses el dolor. Y Ujú. específicamente estamos hablando de dolor crónico neuropático, por ejemplo, personas con diabetes, con fibromialgia, con los que tienen la famosa ciática, ¿no?, que les duele la columna, la pierna. En esos casos es en el que más evidencia se ha desarrollado
para uno de los compuestos de la planta de cannabis que se conoce como el THC, que ahorita si quieres lo profundizamos. Ujú. También, sí, siguiendo con las enfermedades, segundo, hablemos de las enfermedades mentales. Sabemos que algunos trastornos mentales como el trastorno de ansiedad social, estas personas que les da pánico hablar en público, socializar, ahí hay evidencia de que el CBD puede ser un posible tratamiento para estas personas o las que tienen trastornos de estrés postraumático, ¿no? Estas que han ido a la guerra, Ok. regresan, que secuestran, regresan. Ahí también se ha estudiado al THC y al CBD, ahí sí a ambos, para el control de algunos síntomas como los terrores y pesadillas, terrores nocturnos y pesadillas que sufren estos pacientes. Tercero, pacientes con cáncer. Ojo, no Ujú. porque vaya a curar el cáncer. Recordemos que el cannabis hoy no cura enfermedades, controla síntomas. Esto es muy Ujú. importante porque hay quienes tienen en esta moda y en este hype en el que estamos del cannabis, pensando que vamos a curar enfermedades. Desafortunadamente, hoy en el 2023 todavía no tenemos esa posibilidad. Pero en el paciente con cáncer sí hemos visto cómo se pueden controlar ciertos síntomas, entre ellos las náuseas y el vómito asociados con la quimioterapia, por ejemplo, y en algunos casos también vemos como la falta de apetito, que no solamente se ve en cáncer, sino también en pacientes con VIH-Sida, también puede mejorar con la administración de THC, por ejemplo. Y digamos que si continuamos con la lista de enfermedades, pues podemos también incluir a los pacientes con epilepsias refractarias, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar las historias de pacientes. Siempre el detonante en un país para que se haya abierto la discusión desde el punto de vista regulatorio ha sido el caso de un paciente. En el Claro. caso de México, por ejemplo, pues sabemos que no ha sido la excepción. Ha habido casos de niños, sobre todo para población pediátrica, con epilepsias refractarias, estos pacientes que convulsionan múltiples veces al día y que hemos visto como el CBD puede ser un compuesto que ayudaría al control de crisis convulsivas. Finalmente, si quisiéramos agregar otra enfermedad, podemos hablar de lo que se ha ido desarrollando también en enfermedad de Parkinson, en algunos de los síntomas que padecen estos pacientes, sobre todo la ansiedad, la psicosis, los trastornos del sueño que tienen los pacientes con Parkinson, podría haber cierta utilidad en los cannabinoides. Entonces, si se dan cuenta, no es para todo, hay, Claro. hay, hay unas condiciones específicas y esto viene de, como les decía, la investigación en seres humanos, pero también de la experiencia clínica que hemos desarrollado. Yo trabajo en Santé Cannabis, que es una clínica líder en la prescripción de cannabinoides en Canadá, donde hemos visto más de 15.000 pacientes ya para estos tratamientos y de ahí también viene un poco la experiencia que les estoy comentando. Y qué interesante todo esto que nos comentas, María Fernanda, justo para entender, pues, por supuesto, en dónde sí, en dónde no. Claro, siempre, como tú dices, viendo dónde es el paciente, pues, por supuesto, es apto para este tipo de medicamento. Y entonces, con los términos que utilizabas ahorita y para también poder entenderlo mucho más todos, ¿qué diferencia, digamos, hay entre THC y CBD? Sí, súper importante. Yo creo que cuando alguien me pregunta cómo funciona la planta de cannabis y qué es lo que se hace para ayudar a controlar síntomas, ya decíamos, no cura enfermedades, controla síntomas, hay algunos puntos a tener en cuenta y es que la planta de cannabis es un universo, tiene más de Ujú. 500 compuestos químicos. Dentro de esos más de 500 compuestos químicos, digamos que hay dos que quiero que recuerden, que son los que usamos en la práctica clínica principalmente. Digamos que los otros compuestos no es que no los utilicemos, simplemente que todavía no los tenemos tan bien estudiados por esa Ujú. limitación que traíamos desde la era prohibicionista. Y apenas para que lo tengan también en cuenta, los últimos 5 a 10 años han sido los últimos en los que hemos podido avanzar. O sea, es muy reciente todo esto del cannabis desde el punto de vista de investigación y de uso Claro. a nivel medicinal con evidencia. Entonces, si nos imagináramos que tenemos una planta de cannabis aquí frente a nosotros, los dos compuestos que más se utilizan en la práctica clínica son el delta 9 tetrahidrocannabinol, que en cortico le decimos THC, y el cannabidiol, que en cortico le decimos CBD. Son los dos Ok. compuestos que más vamos a utilizar en la planta. ¿Cuál es la diferencia o digamos que cuáles son sus características? Obviamente el THC ha sido satanizado por años, ha sido condenado porque es el que te genera esa sensación de euforia, de bienestar, de placer, de me siento high en inglés. Ujú. Digamos que ese efecto sí lo produce el THC, claro, por cómo actúa a nivel de nuestro sistema nervioso central, a nivel de nuestro cerebro, pero digamos que hoy sabemos que ya es hora de aclarar que el cannabis, cuando hablamos del THC,
no solamente estamos hablando del uso adulto, ya les decía yo que hay varios usos, y el THC para uso medicinal es muy efectivo a dosis muy bajas. Es decir, hay que hacer una línea divisoria entre el uso del Claro. THC para uso adulto y el uso del THC para fines medicinales. Cuando hablamos de uso de THC para fines medicinales, estamos hablando de dosis supremamente bajas que no tienen nada que ver con las altas concentraciones que se utilizan para uso adulto y como les decía, por ejemplo, en dolor crónico neuropático, en los ejemplos que les daba, el THC puede ser muy útil para incrementar apetito, como les decía. Para nadie es un secreto, ¿no? Que quien consume cannabis después de Claro. fumar les da mucha hambre, ese famoso monchis que usamos los médicos a nuestro favor para incrementar apetito en pacientes con cáncer, VIH, SIDA. Entonces, ese es el THC, también para las náuseas y el vómito por quimioterapia, es el THC, no el CBD, el que se ha mostrado como útil. O sea, ahí tienen a uno de los compuestos y el CBD, que es la contraparte, que se ha vuelto más famosa, ¿no? Ahora todo el mundo Ujú. habla de gotas de CBD. Recuerden, no es el único, hay quien piensa que es que cannabis es igual a CBD, que es ahí sinónimo. No, CBD es uno de los compuestos de la planta, como el THC, son compuestos que llamamos cannabinoides son cannabinoides hermanos, que cada uno tiene sus características, y el CBD en particular, digamos que ha tomado mucha fuerza, sobre todo porque no tiene ese efecto de sentirme high, de sentirse Claro. con lo que antes alguien decía es psicoactivo, no, el CBD sí es psicoactivo, lo que pasa es que no produce esa parte de efecto psicotrópico, toxicidad que podríamos ver con las altas concentraciones de THC. Entonces el CBD sí ha mostrado ser útil también para pacientes con epilepsias refractarias, ya decíamos, para pacientes con ansiedad, sabemos que es neuroprotector. Entonces, cada uno tiene sus características y se dan cuenta. Y como tú bien decías, Rodrigo, es muy importante que entendamos que esto no es para cualquiera, que tiene que haber una historia clínica. Tenemos que Claro. definir desde un especialista si el paciente realmente es candidato o no a estos tratamientos a través de una valoración completa, como lo haríamos para cualquier otro tratamiento. Sí, sí, totalmente. Oye, María Fernanda, ¿por qué, digamos, hoy en día se habla a nivel mundial, porque esto no es exclusivo en México, de regular la cannabis? ¿Cómo está actualmente el tema regulatorio en México? Recientemente por ahí vimos, ¿no?, que Alemania dio ya luz verde al proyecto de ley para de legalizar, entiendo, el consumo y posesión de la cannabis, en donde creo que va a permitir a los ciudadanos un máximo de 50 gramos al mes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo está México en esa parte regulatoria? Claro, entonces ya decíamos que desde inicios del siglo XX se da esta situación de prohibicionismo, o sea, hay quien piensa que es que la planta de cannabis como está de moda es nueva, no, esta planta se utiliza, hay reportes de su uso desde casi el 2700 antes de Cristo, como les decía, es una planta milenaria. En el siglo XIX, por ejemplo, en Europa era aceptada por los médicos europeos de la época, se hacía investigación, era una sustancia que era reconocida inclusive dentro de la farmacopea de los Estados Unidos, que es este libro donde están todas las sustancias que tienen algún poder o efecto terapéutico. Y en el siglo XX inicia esta era prohibicionista y por eso hoy empezamos a hablar de marcos regulatorios, empezamos a hablar de cómo con el tiempo se ha ido dando una mayor aceptación de la planta de cannabis, principalmente para uso medicinal y luego se le ha ido dando Claro. esta apertura hacia otros usos. El primer país en el mundo en legalizar por completo, y cuando digo legalizar por completo me estoy refiriendo al uso adulto, uso industrial y uso medicinal. El primero Ujú. fue Uruguay en el año 2013. Después de Uruguay, el segundo país en donde se hizo fue en Canadá en el 2018, que fue un día el 17 de octubre del 2018 fue un día histórico para quienes estábamos en Canadá en ese momento, porque se abre, ya desde el 2002 se había empezado el tema medicinal, pero ya en 2018, casi 20 años después, se logra ya la Claro. apertura a todos los usos. Y después de, digamos que después de Uruguay y Canadá, no ha habido otro país que lo haya hecho por completo. Se está trabajando desde Alemania, Tailandia, Luxemburgo, varios países tratando de empujar esta posibilidad y en algunos casos sí llega a haber cierta confusión, como es en el caso mexicano, porque si bien es cierto que tú decías ahora,
la Ley General de Salud en México se modifica en 2017 para Correcto. permitir o conferirle al cannabis nuevamente esa propiedad terapéutica. Y desde 2015 ya empezaban estos litigios, bueno, estas estrategias para poder aceptar el uso del cannabis. Y luego viene también más adelante la Suprema Corte a decir que es inconstitucional que se dé una prohibición a esta planta. Eso no quiere Ujú. decir que ya en México esté legalizado por completo su uso. Hace falta un reglamento, una ley federal de cannabis en la cual se ha venido trabajando en los últimos años, pero todavía no se ha logrado concretar. Entonces yo creo que ha habido mucha confusión también en el aspecto de cómo está operando esto en México, Rodrigo, porque hoy, digamos que hay dos caminos. Por un lado está la ley federal que va a entrar a manejar todo el uso adulto, el uso industrial, y por otro Ujú. track o por otro camino va el uso medicinal, que bien decías, va atado a la modificación de la Ley General de Salud del 2017 Correcto. y posteriormente al reglamento que se emitió el 12 de enero del 2021. ¿Qué pasa con este reglamento de enero del 2021? Que no soy abogada, obviamente, como para venir a pretender serlo, pero sí nos hemos dado cuenta, quienes hemos estado en esta lucha por generar acceso a medicinas basadas en cannabinoides, nos hemos dado cuenta que hay muchos vacíos legales, hay unas zonas grises que nos han limitado, desafortunadamente. A pesar, yo por ejemplo, vengo, Rodrigo, de Canadá, de tenerlo todo, de tener la Claro. posibilidad de prescribir todo, y llegamos a México y estamos completamente maniatados. Y si comparamos a México, no lo comparemos con Canadá, comparémoslo con otros países del territorio latinoamericano. Vemos, por ejemplo, Colombia, que ha sido el país líder en la región latinoamericana en materia Ujú. de regulación. Perú ha avanzado súper rápido. Argentina también está avanzando. México está un poco atrás, a pesar de que hay un reglamento y uno dice, bueno, yo soy médica, ¿puedo prescribir cannabis según ese reglamento? Sí. Se necesita un recetario, que es el recetario de código QR de COFEPRIS, que muchos médicos lo tenemos, yo lo tengo hace mucho tiempo como especialista en dolor, puedo Claro. prescribir estupefacientes como morfina, oxicodona, etcétera, hace mucho tiempo con este recetario, entonces digo, ok, palomita, ¿no? Soy médica, ¿puedo prescribir? Sí. ¿Tengo recetario? Sí. Pero ¿qué diablos prescribo si no hay un producto que Sí, claro. realmente tenga respaldo desde la Agencia Sanitaria en México, que es la COFEPRIS, ¿no? Hoy sabemos, no sé si esto lo tengan muy claro, pero la planta de cannabis le pueden crecer hongos, hay bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, hay una cantidad de contaminantes que pueden poner en riesgo de forma innecesaria la vida de nuestros pacientes. Entonces, sí es muy importante que los productos que se utilicen de cannabis cumplan con estándares de calidad, que a mí como Claro. médica me aseguren que el producto está libre de estos contaminantes, y algo muy importante, que lo que diga la etiqueta del frasco realmente sí es lo que contiene el frasco, Ujú. porque hoy estamos también ante una gran problemática. Viene mucho de la influencia que tenemos de Estados Unidos, por supuesto por la cercanía en Estados Unidos. Si tú te vas a ver, Rodrigo, ahorita vieron que yo no les hablé de Estados Unidos como un país que ya haya legalizado el cannabis. Ni lo toqué, porque Estados Unidos federalmente sigue siendo ilegal. Cada estado ha hecho lo que ha considerado. Sabemos que California desde los 90 ha permitido su uso, Claro. Colorado, eh, New York, Florida, cada estado tiene sus reglas, pero ¿qué pasa? Que federalmente, como sigue siendo ilegal, el control de calidad de los productos es completamente desafiante, ha sido muy pobre el control de calidad que se tiene, y hoy te encuentras con dispensarios en todos estos estados en donde nadie te asegura que lo que estás consumiendo realmente está libre de estos contaminantes. Hay un estudio que se publicó hace unos años que habla que más del 60% de los productos en los Estados Unidos no corresponde lo que dice la etiqueta del frasco con lo que contiene el frasco. Es más, hay frascos que te dicen que tienen CBD 200 miligramos, por decir cualquier cosa, y en Ujú. realidad cuando hacen la analítica, el test en el laboratorio, se dan cuenta que ese producto tenía 0 miligramos de CBD, y a eso Wow. está accediendo el paciente. Entonces, de ahí la importancia, y cuento todo esto para entender por qué necesitamos hablar de controles de calidad desde la agencia sanitaria, y en México la COFEPRIS hoy, al 2023, no ha aceptado, no ha autorizado, no ha otorgado un registro sanitario a ninguno de estos productos que ustedes ven hoy en la calle en México. Esto está plagado de productos en Sí, claro. mercaditos, por internet, por WhatsApp, páginas web. Sí, claro.
Y eso ha pasado en todos los demás países, sigue pasando esto, sí, pero eso no quiere decir que entonces nos tengamos que conformar. Hoy tenemos que hablar de que el paciente en México merece tener acceso a medicinas basadas en cannabinoides, grado farmacéutico, que tenga todo este respaldo y que a mí como médica me garantice que lo que voy a dar a mi paciente realmente es lo que dice el frasco, lo que dice la etiqueta del frasco y que esté libre de estos contaminantes, de estos hongos, bacterias, pesticidas, etcétera. Entonces, es muy importante hablar siempre de la calidad y del costo, porque eso también es otro punto. En México, si Totalmente. esto estamos hablando que hay un reglamento, que hay una ley, hoy deberíamos estar hablando que las instituciones de salud ya deberían entonces estar considerando la cobertura de este tipo de tratamientos Ujú. como ocurre en otros países, en Canadá, en Colombia ya se está dando. Entonces uno dice, ¿por qué en México no lo vamos a poder hacer? ¿No? Y esa es la lucha en la que hemos estado en los últimos años, sobre todo con las mamás y papás de pacientes con epilepsias refractarias, que son los que más han estado trabajando de la mano en diferentes asociaciones y demás para ver si esto se logra en México lo antes posible, porque llevamos muchos años en esta lucha. Sí, sin duda, yo creo que es una asignatura pendiente a nivel, como tú dices, país, a nivel institución correspondiente, como es la COFEPRIS, a nivel legislativo, por ahí con esta ley, ¿no? Un tema que, pues sí, a lo mejor se ha dejado por otras prioridades y que en definitiva lo que conlleva, lo que tú dices, pues es esta peligrosidad de que la gente entonces consuma, pues sí, todos estos productos que sí encontramos como tú dices, en mercaditos, en el metro, en distintos establecimientos en donde aparentemente te venden lo que tú dices, el CBD o lo que sea, y realmente no tiene para eso, entonces es dañino para la salud. Por supuesto, estás incurriendo ahí en un riesgo altísimo para la población por no tener justamente la regulación adecuada, cuando ya hay ciertos pasos dados, pero simplemente se puso un poco en stand-by y sí, como una asignatura pendiente definitivamente, ¿no? En este sentido, María Fernanda, y ahorita es que me comentas, perdóname, ¿en qué condiciones, digamos, médicas funciona justamente esta terapia de cannabinoides? ¿Y cuáles son estos criterios que se utilizan, un poco yendo a lo que decías al inicio, para determinar quiénes pueden acceder a la cannabis medicinal? Sí, entonces antes de pasar a eso, te quería decir, Rodrigo, dentro de lo que hablábamos de las zonas grises de la regulación, hay algo que me faltó Ujú. comentarles y es que, claro, hoy ustedes van a ver que hay muchas personas que están comercializando estos productos en México bajo la sombrilla de suplementos alimenticios. Em, Hay quienes dicen es que es una estrategia jurídica, es lo único que nos ha dejado hoy la Ley General de Salud, porque si tú te vas a ver las modificaciones que se hicieron en los artículos, o en uno de estos artículos se habla de que se permite comercializar productos con menos del 1% de THC, entonces de ahí Ujú. como que se prenden un poco a decir, bueno, mi producto tiene menos del 1% de THC, tiene CBD, pero como el CBD no está regulado, pero tampoco está prohibido, entonces me meto bajo esta zona gris y esto ha hecho que se comercialicen estos suplementos alimenticios, nuevamente trayendo mucho la experiencia de Estados Unidos, porque nuevamente en Estados Unidos federalmente sigue siendo ilegal. Hoy la FDA no ha aprobado más que un producto en todo Estados Unidos que se llama Epidiolex. Es el único No. producto aprobado por FDA. Todo lo demás que tú te encuentras en Estados Unidos no está aprobado por FDA. Son suplementos alimenticios o dietary supplements. Los invito a que vayan y vean los frascos que tienen ustedes de pronto hoy en su casa o que les han regalado, les trajo el primo o el tío. Va a decir dietary supplement o suplemento alimenticio. Y yo no tengo nada en contra de los suplementos alimenticios. Básicamente es que tenemos que aclarar que desde la Ley General de Salud Claro. también en México, la definición de un suplemento alimenticio es clara, es el que nos va a suplementar una deficiencia que tengamos en la dieta. Yo no puedo hacer afirmaciones terapéuticas o claims de que, ay, como este producto tiene CBD, entonces es para tratar epilepsia, no como. Un suplemento alimenticio no puede tener afirmaciones terapéuticas y hoy en México estamos entonces recibiendo esta avalancha de productos, suplementos alimenticios como tratamientos médicos y entonces te lo venden con esta Claro. premisa de que va a curar, a controlar, a quitar enfermedades como la epilepsia o como el dolor, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. Y ya para hablar de las enfermedades, pues ya las habíamos comentado hace un ratito, se las resumo, dolor crónico, principalmente neuropático, pacientes con cáncer, no porque cure cáncer, sino porque ayuda al control de ciertos síntomas, pacientes con enfermedades mentales,
ya decíamos el trastorno de ansiedad social, estrés postraumático, pacientes con epilepsias refractarias, pacientes con VIH-Sida, ayuda a mejorar el apetito. Y hace rato no mencionamos a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, es Importante. muy frecuente en mujeres jóvenes sobre todo, en donde hay espasticidad, esa rigidez en los músculos. Ahí también tenemos, de hecho, inclusive la Academia Americana de Neurología hoy recomienda grado de recomendación A, que es un nivel de evidencia, digamos, con cierta solidez, el efecto que puede tener hoy el cannabis en esta espasticidad de estas pacientes con esclerosis múltiple y finalmente, como decíamos, en la enfermedad de Parkinson. Ustedes, si ustedes están preguntando, oye, y en demencias como Alzheimer y en XYZ, en todo eso les voy a responder, se está estudiando. Todo Claro. esto se está estudiando. Las que estamos mencionando o las que les acabo de mencionar son en las que más estudios clínicos en seres humanos se han desarrollado. Y si a alguno le quedó la duda de por qué hoy en México COFEPRIS, por ejemplo, no ha aprobado ninguno de estos productos, es porque para que tú puedas hoy tener una aprobación, un registro sanitario ante COFEPRIS, ya sea como medicamento o pues como una molécula de síntesis química o como medicamento herbolario, necesitas mostrar estudios clínicos. Y eso es lo que hace Claro. falta hoy, ¿no? Claro, como decías, no ha sido la prioridad y también esto se ha ido relegando un poco y desafortunadamente los que terminan pagando los platos rotos aquí son los pacientes y hay inclusive mamás de pacientes que han terminado cultivando cannabis en su casa porque dicen, prefiero yo lo cultivo y no estar comprando algo que no tengo ni idea que contiene. Y pues esa es otra historia también, el riesgo en el que están incurriendo mamás o papás al hacer esto del cultivo. Entonces, falta mucho camino por recorrer, ese sería como el mensaje. Desafortunadamente hay mucha desinformación e informalidad que ha hecho que pues las personas terminen consumiendo productos que ni siquiera son cannabis o que ni siquiera contienen lo que realmente dice la etiqueta y pues ese es el mayor riesgo al que nos estamos enfrentando hoy, aunado a que hoy el tratamiento con cannabis requiere de un especialista que supervise el tratamiento y de una dosificación. Es muy importante dosificar al paciente Claro. adecuadamente y la dosificación solamente la vamos a poder lograr con un tratamiento real, un medicamento grado farmacéutico, que es a lo que queremos llegar en México. Sí, 100%. María Fernanda, ¿cuál dirías o cuál sería tu opinión sobre el impacto social y económico que, digamos, la legalización del cannabis ha tenido en México hasta ahora? Hasta ahora, pues social, ha sido un impacto, yo diría que eh, es difícil darle catalogarlo, pero yo diría que ha retrasado el acceso a tratamientos de los pacientes. O sea, socialmente sí ha afectado a los pacientes que pueden estarse beneficiando de estos tratamientos. Yo siempre digo, legalidad, aquí estamos viendo que legalidad no es sinónimo de acceso. Y esa falta de acceso socialmente, yo pues abogando por los pacientes, pues sí nos tiene muy limitados. Los pacientes hoy entonces están consumiendo productos donde no tienen ni idea qué contienen, trayendo productos de otros países donde no tienen. Entonces, socialmente está limitando a los pacientes. Y económicamente, pues también está siendo una gran limitación porque económicamente sabemos que la industria del cannabis puede traer muchos beneficios a México como país en cuanto a generación de empleos, impuestos, todo lo que implica empezar a abrir una nueva industria que se habla de industria en México, pero no está realmente todavía establecida como lo vemos en Colombia o como lo vemos en Perú o en Argentina, que ya empieza también, o en Brasil. México en ese sentido se ha quedado atrás. María Fernanda, pues nuevamente muchas gracias. De verdad, un tema, insisto, controversial, sí, por supuesto, muy interesante. Diría también desconocido por muchos, porque sí hay desconocimiento, como tú explicaste ya a lo largo del programa, ¿no? Desde el contenido de este tipo de productos, quién los puede usar, en qué cantidades, etcétera. Así que bueno, las puertas están abiertas, es un tema que en definitiva da para mucho. Cualquier cambio, por supuesto, a nivel salud, a nivel legal que se dé en México, el programa siempre está a tu disposición, María Fernanda, y nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, a ustedes, gracias por la invitación. Me encanta que se abran estos espacios para poder aclarar todos estos mitos, prejuicios, estigma social con el que ustedes y yo hemos crecido pues, por esta era prohibicionista del cannabis. Y pues claro que sí, estaremos muy atentos a la evolución que vaya teniendo y a la forma que se le vaya dando a la regulación en México. Esperamos que pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema, ya lo veíamos, bastante controversial, desconocido definitivamente, todos estos mitos, realidades que ya expuso María Fernanda a lo largo del programa. Muy importante, en definitiva, estar claros en dónde está México hoy en día en cuanto al tema regulatorio, qué falta a nivel legislativo, qué falta por la autoridad competente. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.